Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. La mina chilena de El Teniente, la mayor explotación subterránea de cobre del mundo, permanecerá cerrada por un tiempo aún no establecido mientras se desarrolla la investigación del derrumbe que el jueves le costó la vida a 6 trabajadores. La ministra de Minería, Aurora Williams, explicó que el Servicio Nacional de Geología y Minería estableció la suspensión de toda la operación subterránea, aunque la explotación a cielo abierto, que representa aproximadamente el 10% de la producción, seguirá funcionando. Según las primeras versiones, el accidente fue producto de un sismo, al parecer causado por una operación de perforación de la roca en capas profundas del subsuelo. La mina chilena del Teniente es la mayor explotación subterránea de cobre del mundo y permanecerá cerrada mientras se investigan las causas del derrumbe. Y para hablar del impacto de este cierre en la economía chilena, hemos invitado a Rodrigo Fuentes, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, a quien tengo el gusto de saludar. Profesor Fuentes, cuéntenos, ¿cuánto le cuesta diariamente a Coldeco el cierre de esta mina del Teniente? Bien, bueno, buenas tardes, Juliana. Un placer estar acá. Un cálculo así como aproximado de servilleta, digamos, ¿no es cierto?, papel y lápiz, le cuesta en torno a los 7, 8 millones de dólares las pérdidas diarias, digamos, podría llegar hasta 10 millones de dólares. Pero eso es en términos de ingresos, ¿ah? No necesariamente son las utilidades que obtendrían, pero sí es básicamente multiplicar la cantidad de cobre que se extrae del teniente por el precio promedio del mineral, digamos. Profesor Fuentes, y para ponerlo en un contexto, ¿esto qué significa en términos globales, por ejemplo, para los ingresos por minería de Chile? A ver, eso es bien interesante porque los ingresos mineros para el gobierno, estoy pensando solamente en los ingresos que quedan para el gobierno, son aproximadamente algo así como el 1,8% de los ingresos del gobierno dependen del cobre. ¿Ok? Y de eso, ese ingreso proviene en buena parte de Codelco, ¿no es cierto? Y en parte del impuesto que se le cobra a la minería. Entonces, por ejemplo, el año pasado se le entregaron algo así como del orden de los 1.500 millones de dólares, se entregó Codelco al gobierno, esa fue su transferencia, y más o menos este mineral teniente es como un 25% de eso. ¿Ah? O sea, es como la cuarta parte de eso. O sea, estamos hablando del orden de 400 millones de dólares, que serían los ingresos para el gobierno. O sea, estamos hablando de más o menos como un 15 a 20%, ¿no es cierto?, del ingreso total del gobierno que provee la minería como un todo, digamos. ¿Ah? Pero el mineral teniente es un 25% de la producción y por lo tanto calculo aproximadamente un 25% de lo que Codelco le entrega al gobierno cada año. Muchas gracias, profesor Rodrigo Fuentes, por estos análisis y hasta una próxima oportunidad. Y cambiamos de tema. Según una nueva encuesta, buena parte de los estadounidenses se ven afectados por el alto coste de los alimentos. Los precios no paran de subir y muchos se preocupan por el impacto que los aranceles del presidente Trump tendrán en sus vidas. Actualmente, casi la mitad de los estadounidenses afirma que el coste de los alimentos representa una gran fuente de estrés. Y esto no afecta solo a los más pobres. Incluso entre las personas con mayores ingresos, solo alrededor del 14% afirma que el aumento del precio de los alimentos no supone ningún problema para ellos. El aumento de los precios de los alimentos, el incremento del coste de la vida y sobre todo la incertidumbre sobre el futuro parecen causar preocupación y estrés a muchos ciudadanos estadounidenses. Así lo revela una encuesta realizada por Associated Press. También aquí, en Fort Lauderdale, Florida, la gente lo percibe en el bolsillo. Al final queda menos dinero para vivir. Intento no ser negativo y mantener una actitud positiva, pero es muy difícil, sobre todo cuando vas a la tienda a comprar algo para comer y no puedes comprar nada. Es ridículo. Los precios parecen subir cada semana, cada mes. Cada vez que vengo veo la diferencia de precios, especialmente en la fruta. Los precios me están matando. En lugar de ahorrar dinero en mi cuenta del banco, lo gasto en comida. Una encuesta de Associated Press
investigó los efectos del aumento del coste de la vida y arrojó datos preocupantes. La encuesta reveló que para el 53% de los estadounidenses el coste de los alimentos es una fuente importante de estrés y el 47% dijo lo mismo sobre el coste de la vivienda. Solo el 14% afirma que el coste de los alimentos no es motivo de estrés en este momento. Así que, aunque no sea una fuente importante de estrés para todos, es algo que sienten muchos subgrupos diferentes. Cada vez más ciudadanos estadounidenses se endeudan para poder afrontar su consumo cotidiano. También son más los que se convierten en clientes del compra ahora, paga después y luego tienen problemas para devolver sus créditos, según informan los prestamistas, y cada vez crece más la cifra de los que se encaminan hacia un nivel de endeudamiento muy elevado. Y por supuesto vamos a tomarle el pulso a este tema con mi colega Ana Nieto, a quien tengo el gusto de saludar en Nueva York a esta hora. Hola Ana, el sentimiento que revela esta encuesta de AP empieza a verse en esas cifras de la inflación. Pero cuéntanos, ¿hasta qué punto los aranceles son la causa de estos aumentos de precios? Pues los dos índices que miden la inflación ya están revelando que en junio se han filtrado los costos de los aranceles a muchos precios. La inflación no ha subido, por ejemplo, en los autos nuevos, pero sí en la ropa, sí en los muebles y en los alimentos, que es lo que más notan los consumidores porque es un gasto diario, ha subido un 3% en los últimos 12 meses. Un 3% sobre precios que ya estaban muy altos por la inflación que se vivió por la pandemia. Muchos comerciantes y productores, importadores han dicho que van a volver a trasladar los gastos de los aranceles, que está previsto que suban esta misma semana a los clientes, por lo cual vamos a ver más subidas, por ejemplo, en precios de la fruta, del café, del aceite de oliva, las carnes rojas, las bebidas. Y este no es el único gasto corriente que está subiendo. La electricidad está subiendo la mayor parte de los estados del país y es por dos motivos. El primero es porque las empresas están haciendo inversiones en la red de distribución y están pasando estos costes a los clientes, y en segundo lugar por el aumento de la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial. Ana, y otros datos oficiales y privados muestran que la economía podría estar desacelerándose incluso. Menor crecimiento del empleo y estancamiento del sector servicios, sin duda el más importante de los Estados Unidos. ¿Cómo complica esto la política de la Reserva Federal? Sí, es verdad que al enfriamiento del mercado laboral se han unido los datos del Instituto de la Gestión de la Oferta, que señalan que el sector manufacturero lleva 5 meses en contracción y el de servicios apenas creció en julio. Las señales que manda la economía y la inflación están poniendo en alerta a una Reserva Federal que tiene un mandato dual. Por un lado, la estabilidad de los precios, es decir, controlar la inflación, y por otro, procurar el máximo empleo, es decir, que la economía crezca. Las acciones que tome para beneficiar a uno de esos objetivos va a perjudicar al otro. Por eso el escenario de esta inflación, es decir, un crecimiento estancado con inflación, es muy preocupante para la Reserva Federal. El presidente Jerome Powell ha dicho que va a dar prioridad con sus políticas al problema que más se desvíe de su objetivo normal. De momento, y para disgusto del presidente Donald Trump, es la inflación, pero ya veremos dónde deja la acción de la Fed el aumento de los aranceles esta misma semana. Estaremos atentos a esos datos. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis y saludos hasta Nueva York. Gracias, Juliana. Y más de un centenar de países se reúnen desde este martes en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Esto para redactar en un plazo de 10 días el primer tratado mundial destinado a reducir la contaminación plástica que amenaza con asfixiar el planeta. En un contexto de fuertes tensiones geopolíticas y comerciales, esta sesión adicional de negociaciones fue convocada tras el fracaso de una ronda celebrada en diciembre en Corea del Sur. Los residuos plásticos se han convertido en un grave problema mundial. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2024 se fabricaron 500 millones de toneladas de plástico en todo el mundo, de las cuales casi 400 millones se convirtieron en residuos. Una cantidad que, sin una regulación, podría triplicarse para 2060. La contaminación por plásticos ya se encuentra en la naturaleza, en nuestros océanos y en nuestro torrente sanguíneo.
Si seguimos como hasta ahora, la contaminación por plástico seguirá aumentando, con consecuencias significativas para el medio ambiente, la economía y también para la salud humana. Restringir la producción de plástico es algo que exigen no solo los ecologistas aquí en Ginebra. 160 países tratan de llegar a un acuerdo. Se pretende reducir la producción mundial, reutilizar los productos en la medida de lo posible y reciclarlos o eliminarlos de forma respetuosa con el medio ambiente. La contaminación es el resultado de nuestras decisiones, hábitos y sistemas, que persisten porque no hemos sido capaces de encontrar formas de controlarlos. Al tratarse de una crisis provocada por el ser humano, puede y debe ser resuelta mediante el esfuerzo humano y la cooperación global. Más de 100 países apoyan un acuerdo estricto de la ONU sobre plásticos, con directrices claras para limitar la producción. Esa es la postura de la Unión Europea y de muchos países africanos, asiáticos y latinoamericanos. Sin embargo, solo representan el 30% del mercado mundial. Los países ricos en petróleo, como Arabia Saudí, se oponen a normas demasiado estrictas. Solo quieren negociar sobre la gestión de residuos y el reciclaje. Rechazan las limitaciones de producción. Y el gobierno estadounidense está eliminando todo tipo de regulaciones. Esto podría complicar aún más las negociaciones. Estados Unidos y China son los mayores productores de plástico del mundo, por lo que resulta bastante incierto que los participantes puedan llegar a un acuerdo. Y en este tenso ambiente tendrán que encontrar los participantes una solución a ese problema. Y aquí llegamos nosotros al final de las noticias económicas. Muchas gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.